Bendiciones, familia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En este momento hay un tema muy importante que vamos a conocer. Muchas personas hablan: ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Está usted caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que tú estés ahí? Y cuando hablamos de voluntad a veces no entendemos, pero en este momento vamos a entender qué es lo que es la voluntad de Dios. Entendemos que la voluntad es humana. El humano quiere hacer su propia voluntad, o sea, tomar su dominio propio. Pero la voluntad, cuando hablamos de voluntad, es la voluntad de Dios en ti. Que tú camines por un camino recto, que tú camines por un camino agradable, que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para ti. Fíjate, bajo el tema le puse la voluntad de Dios en tu vida. Y yo quiero que en este momento tú prestes mucha atención, concentra tu mente en este momento, porque lo que vas a recibir va a ser de mucha edificación para tu vida. Va a edificar tu vida, va a edificar tu casa, tu familia y todo aquello que te rodea en el poderoso nombre de Cristo. Amén. En este momento ya entendimos el tema, la voluntad de Dios en tu vida. Así que yo quiero que usted busque a 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está hablando ya de voluntad, conforme a su voluntad, o sea, a su decisión, amén. Ya podemos entender lo que es voluntad, a su decisión, si Él quiere, si es su voluntad, si le nace darme ese milagro. Dice la palabra, a su voluntad, Él no oye. Y si sabemos que Él no oye, es en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Sabemos lo que es una petición, ¿verdad que sí? Sabemos lo que es una petición. Una petición puede ser, bueno, estaré orando este año por mi hijo. Estaré orando para que el Señor lo rescate de los vicios, de la pandilla, del alcohol y lo traiga a su camino. Tú estás orando para que se haga la voluntad de Dios, pero en realidad es la voluntad tuya. Esa es la voluntad tuya, que tú quieres que Él se acerque al Señor. Entonces, si está en el corazón y la voluntad de Dios hacerlo a favor de lo que tú estás pidiendo y va con la voluntad de Dios para alcanzarlo y que venga el reino de Dios, entonces hay una conexión de voluntad. La voluntad de Dios y lo que tú quieres, que es tu voluntad. Entonces Dios lo aúne la voluntad y lo que comienza a ocurrir el milagro. Porque lo que tú estás pidiendo es sanamente. Tú no estás pidiendo una gran mansión. Esa es tu voluntad, una gran mansión. El deseo que tú apetitas humanamente. Eso es una voluntad. Pero ¿sabe qué? No es la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si Él quiere, si está en su camino, si está en sus planes, si son cosas espirituales para acercarlo al Señor, son voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 8, dice la palabra de Dios, que los que piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso ellos andan bajo la voluntad de Dios, bajo los reglamentos de Dios. Y es lo que el Señor quiere, que tú camines en esa voluntad, que tú permanezcas en esa voluntad, que tú estés fielmente en esa voluntad. Es a lo que el Señor le agrada. Y por eso es necesario enseñarte en este momento, cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de esto, para que tú puedas entender algo mejor, aún más auténtico, hablando de voluntad, quiero llevarte a otro pasaje de la Biblia en San Juan 1:12, que dice de esta manera: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Usted diría: ¿para qué yo fui creado? Para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Adorarle, servirle al Señor. Amén. Amar al prójimo, esa es la voluntad de Dios. Ayudar a los demás, esa es la voluntad de Dios. Bendecir y orar por los demás, esa es la voluntad de Dios. La Biblia habla claramente de los reglamentos que debemos de hacer. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, dice: mas todos los que le recibieron. Una pregunta: ¿usted ha recibido al Señor como su Salvador? Si usted lo ha recibido como su Salvador, quiere decir que ya usted debe estar caminando bajo la voluntad de Dios. Ahora bien,
Dentro de los caminos de Dios hay personas que le piden a Dios y Dios no le contestan. ¿Por qué? Porque son cosas, somos seres humanos y apetitamos cosas que no están en la voluntad de Dios. Y debemos de entender, usted le pide al Señor, lléname de energía, Señor. Lléname de capacidad, Padre, para bendecir mi familia. Padre, bendíceme, que voy a bendecir ese varón. Bendíceme, Señor. Esa es la voluntad de Dios, porque tú le estás pidiendo cosas que a Dios le agrada. Que a Dios le agrada. Todo lo que a Dios le agrada es porque está de acuerdo a su voluntad. Pero cuando nosotros nos desenfocamos, nos desenfrenamos y nos vamos por otra vía, no vamos a entender cuál es la verdadera voluntad. Por eso es necesario de que usted permanezca fielmente en la voluntad de Dios. El Señor quiere bendecirte, fíjate. El Señor quiere hacer tantas cosas buenas y frescas en tu vida que tú debes de entender ya lo que el Señor quiere hacer contigo. Y es su voluntad de que tú permanezcas fielmente en Él. Dice la palabra de Dios, fíjate. Te voy a llevar a un pasaje de la Biblia muy auténtico, un pasaje de la Biblia que te va a ayudar bastante. Yo quiero que tú puedas entender esta palabra. Esta palabra a mí siempre me habla, amén. Esta palabra siempre a mí me habla. ¿Por qué me habla? Porque yo sé que a ti también te va a hablar. Fíjate, siempre le he repetido en algunos videos y está en San Juan 15:7. Fíjate lo que dice. Si permanecer en mí y mi palabra permanecen en vosotros. Siempre hago un tópico de esto y hago una memoración para que se te quede grabado. Repito, dice el Señor Jesús, si permanecen en mí, ¿estás tú permaneciendo en la voluntad de Dios, en Él? Dice, si ya tú estás permaneciendo, hay otra cosa, y mi palabra permanecen en ustedes. La palabra de Dios que se están predicando exactamente ahora mismo, están permaneciendo en ti. Esos episodios están permaneciendo. Esa prédica están permaneciendo. Cuando lee la Biblia, le entiende, permanecen en ti. Ese es un punto que él está diciendo. Primero él dice, si permanecen en mí y mi palabra permanecen en nosotros. Vea lo que dice, ve el regalo grandote que nos da. Dice, pedir todo lo que queráis será hecho. Wow. Pedir todo lo que queráis será hecho. No, ustedes no están entendiendo. Ustedes saben lo que es eso. Pedir todo lo que queráis será hecho. O sea, él está diciendo, mira, si tú cumples con permanecer en mí y mi palabra permanecen en ti, te limpian, te purifican y caminas rectamente en mi palabra, tú tienes los cielos abiertos para pedir lo que tú quieras. Wow. Pero hay que hacer su voluntad, permanecer en Él fielmente. Sí, y que su palabra florezcan, permanezcan en nosotros y den fruto. Y los cielos estarán abiertos para nosotros. Y es un contexto tan pequeño que a veces nosotros lo pasamos por alto, no lo leemos. Y cuando meditamos este contexto, Él está aclarando y diciendo aquí el Señor Jesús. Claramente, y viene desde la antigüedad hablando de esto. Por eso lo dice Jeremías capítulo 33:3. Vea lo que dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, que tú no conoces. El Señor quiere que tú clames a Él. El Señor quiere que tú permanezcas en Él. Mira, te puedo resumir en menos de 5 minutos la Biblia completa y el significado. ¿Por qué el Señor ha querido que nosotros hagamos su voluntad? Te puedo resumir la Biblia en 5 minutos. Desde la antigüedad, desde Génesis, desde la creación, hubo un problema cuando Dios estaba creando la tierra. Satanás se llenó de envidia, se llenó de odio, se llenó de rencor. Dice que se encontró tan bello que se llenó de esta vanagloria, se llenó de orgullo. Y dice que quiso contrarrestar a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, no quería hacer su voluntad Satanás ya. Satanás quería ser independiente. Y ese es el peor problema cuando tú quieres ser independiente si Dios no está. Pero si Dios está, todo lo tuyo será bendecido, como la historia de Job 5. Job 5 hacia adelante habla de su cobertura. Habla que era un hombre recto, temeroso de Dios. Justo, no había otro como era en la tierra y a Dios le agradaba. Porque hacía la voluntad de Dios y por eso era tan bendecido como Abraham, tan bendecido. Hombre de Dios, pero ¿sabe qué? Para no salirme y hablarte del origen, ¿por qué razón es que Dios quiere que tú hagas su voluntad? Porque nosotros estábamos perfectamente bien.
Dios creó el hombre, luego crea a la mujer, duerme al hombre, un sueño profundo, dice que saca una costilla, dice que con la costilla crea a Eva, y cuando Adán se levanta le dice, esta es varona, esta es carne de mi hueso, por eso le llamaré varona. Amén. Y es necesario entender de que ellos dos se le ordenó unos reglamentos y una bendición. Enseñórense de todo lo que hay en la tierra, de los peces, de las aves, pónganle nombre. Y dice que estaban viviendo una vida santa, una vida pura, una vida agradable, una vida impresionadamente conforme a como Dios quería, a su voluntad. Y sabe que Satanás ve que todo está creado y se está creando, se llena de envidia y comienza a contratar ángeles. Me imagino diciéndole, ¿sabe qué? A ti te voy a poner en un mejor puesto si tú me ayudas a contrarrestar y a quitar al Dios del cielo, al Dios de nosotros, a nuestro Creador. Vamos a quitarlo del trono y vamos a apoderarnos de todo lo que hay. Satanás tenía un dominio, pero no tan solo un dominio. Cuando yo investigué en sí quién era Satanás, Satanás no era más que un querubín. Y un querubín no es alguien más que está adorando a Dios con alabanza, sabe de música. Pero Satanás no era quien representaba todo eso, no. Satanás no era más grande que todos los ángeles, no. No. Dice la palabra que comenzó a persuadir ángeles. Comenzó a persuadirlo para quitar a Dios y darle un golpe de estado y quitarlo del trono. Pero Dios, al saber que se llenó de pecado y de iniquidad y pecó, dice que mandó su ángel. Dios no movió un dedo. Dios no movió un dedo. Y le voy a dar a entender algo muy, muy impresionante que le va a ayudar mucho en la vida espiritual. Algo que entendí es que luego Satanás, dice la palabra de Dios, allí hubo una guerra porque se pusieron todo en contra de Dios, ya que ellos no conocían la maldad. No conocían nada de esto, eran inocentes y comenzaron a contrarrestar a Dios. Y como dio la esencia de ese poder supremo, dice la palabra de Dios que hubo una guerra en los cielos. Y un ángel, el protector, dice que lo sacó del cielo y lo arrojó a la tierra. Ustedes no han visto que los científicos dicen el mundo se creó con una explosión, con un Big Bang. Podemos entender de que no fue que se creó, fue que ocasionó una explosión al ver que Satanás con sus ángeles cayó. Por eso dice la palabra en Génesis 1, verso 1 hacia adelante. Dice que el cielo fue creado y luego estaba desorganizado y vacío. ¿Cómo lo que Dios crea luego está desorganizado y vacío? Lo que pasa fue que ahí es donde dicen los científicos que así fue que se creó con una explosión. Pero obligatoriamente tiene que tiene que ocurrir una explosión al ver que los ángeles fueron arrojados, no fueron colocados, fueron arrojados y tenían poder. Y dice la palabra de porque había una guerra, se estaba peleando en la atmósfera espiritual y por eso todo estaba desorganizado. Algo que te voy a decir aún más es, Dios ganó la batalla. Dios ganó la batalla ya que fue arrojado. Pero Satanás ahora todo el tiempo ha querido tomar venganza, ya no con Dios, sino con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice que nuestra lucha ahora no es con sangre ni carne. Ya le he predicado de esto, sino contra principados, potestades de las regiones celestes, de la tiniebla de este mismo siglo. Y es interesante entender de que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y no la voluntad del enemigo. La voluntad del enemigo es que tú le des deseo a la carne, satisfaga los deseos de la carne, le dé gusto a la carne. Y por eso es necesario hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, es lo que el Señor quiere que tú hagas. Fíjate, estaba viendo una película judía, es una película que la hicieron los judíos y es una película donde es impresionante y la película ha marcado mi vida porque los judíos en sí, yo no pensaba eso de ellos.
como ahora estoy pensando. Y los judíos viven en santidad, mayormente casi todos viven en santidad, porque viven por la ley. Si viven por la ley, están en santidad. Si cumplen lo de la ley, muchos otros las corrompen. Pero si es así, viven por la ley, viven en santidad. Pero nosotros vivimos por la gracia y nos cuesta vivir en la gracia, como también a ellos les cuesta vivir en la ley. Y puedo entender cómo ellos viven esa santidad. Ellos no conocen la tecnología mucho. Ellos no conocen lo que es tener un iPhone, un teléfono, una tablet. Los niños no conocen lo que es tener un Nintendo. Los niños no conocen lo que es ver, deleitarse con muñequitos en la televisión. Son niños que lo doctrinan. Son niños que le enseñan la ley. Son niños que le enseñan el Viejo Testamento, la palabra de Dios. Son niños doctrinados. Incluso yo estoy a 15 minutos de una población judía aquí en los Estados Unidos, el cual siempre estoy viéndolo, cómo ellos se recrean. Y ellos se multiplican mucho, se multiplican las mujeres pues es impresionante que ellos no le pueden ver su seno, no le pueden ver su parte, no le pueden ver nada a la mujer, solamente tener relaciones con la mujer, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a la ley. Y es impresionante cómo ellos viven, no conviven como nosotros, no sonríen como nosotros. Ellos viven una vida adoctrinada, por eso ellos siempre están capacitados a multiplicarse y a ser bendecidos. Los judíos aquí en los Estados Unidos, donde estoy ahora mismo, una mayor parte son los que están proveyendo comida a todas las personas que viven alrededor. Mucha comida, pero mucha comida, 2 cajas grandes. Y es impresionante que mira cómo los judíos están siendo bendecidos, tienen escuelas propias. Los judíos tienen sus propias casas, mayormente todos tienen sus propias casas, tienen negocios. Ellos son de las personas que les rentan. Si ven que, un ejemplo, los hispanos no les caen gracia, un ejemplo, agarran y si quieren esa población para limpiar esa población y seguir quedándose con todo, van comprando todo poco a poco y se quedan con todo. Y usted dirá, ¿será la voluntad de Dios, pastor? Bueno, la voluntad de Dios es que ellos sean bendecidos porque son el pueblo de Dios. Jesús vino a ellos, dice San Juan 1:1. Jesús vino a los suyos y los suyos les rechazaron, mas nos escogió a nosotros. Y a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pero ellos hacen la voluntad de Jehová. Amén. Y por eso es necesario, no es que te vas a pasar ahora a ser judía, a ser judío. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que si tú eres una mujer judía, tú no vas a pasar a ser judía. Porque hay reglamento, amén. Hay reglamento. Tú quizás como hombre, quizás sí, pero la mujer muy difícil. Por la razón de que una mujer debe de entrar siendo señorita y luego casarse con un judío. Y por ahí viene la historia, solo para procrear muchachos. No puede ni levantarle la voz a su esposo, porque eso es ilícito para la ley. Y es impresionante conocer esta película. Me ha enseñado muchas formas, porque esta joven terminó apartándose increíblemente, porque quedó embarazada, porque no sabían nada, no sabían ni tener relaciones. Es impresionante que todos tienen que enseñárselo una maestra cómo tener relaciones. No es como nosotros, que en aquel tiempo vemos videos, en aquel tiempo vemos fotos, cómo se hace y todo eso, para poder obtener una relación. Los judíos no saben nada de esto. Y es impresionante, digo algunos, no todos, por favor, lo que llevan lo que es la ley. Pero es impresionante que te hable un poco de esto para que tú veas lo que es la voluntad de Dios. Vivir consagrado para Dios, vivir una vida apartada para Dios, vivir una vida conforme a como el Señor quiere. Por eso es necesario de que usted entienda cómo son las cosas. Cómo son las cosas cuando le hablo de la voluntad de Dios. Por eso el enemigo trata de que usted no haga esa voluntad de Dios, no permanezca en la voluntad de Dios, no esté firme en la voluntad de Dios. A veces nos turbamos y nos preguntan, ¿usted no le han preguntado, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Y usted se queda neutro. ¿Cómo la voluntad? ¿Qué? ¿Cómo así? Yo no entiendo. Pero la voluntad de Dios es vivir para Dios, vivir conforme al Señor, agradable al Señor, para que el Señor nos bendiga. Amén. Así que yo espero que este mensaje haya edificado tu vida, la voluntad de Dios en tu vida. Espero que haya entendido que hacer la voluntad, vivir para el Señor, esperar en el Señor, porque Él no tarda su promesa en venir. Y por eso somos hermanos y trato de llevarte a conectarte a la voluntad de Dios fielmente. Si todavía no eres cristiana, no eres cristiano y todavía estás buscando a ver, es tiempo de que tú
busque de Dios, te llene de Dios, te consagre con Dios y viva para el Señor, que esa es la voluntad de Dios, que tú hagas su voluntad en la tierra. Predique, ore, vaya a la casa de Dios, alabe al Señor, te goce con la familia que están haciendo también su voluntad, lo que Él quiere. Así que bendiciones para tu vida. Espero que este mensaje haya edificado tu vida poderosamente. Espero que este mensaje haya hablado a tu vida en el nombre de Jesús. Si sientes que te habló este mensaje, puedes compartirlo con alguien y no tan solo compartirlo. Amén. Sino, mandarlo a suscribirse a este canal, como darle a suscribirse y activar la campanita, en la campanita de arriba que aparece como que le habían dado y aparecen dos. Usted la puede notar, amén, como es que aparece. Que no está en blanco, sino que tiene dos barritas aquí como que le dieron. Y está vibrando. Así que bendiciones para tu vida abundantemente. Contigo el pastor y amigo, Pastor Frankely Vázquez, siempre llevándote un mensaje de bendición para tu vida. Bendiciones.